Bueno, hoy vamos a hablar del temor al Señor. Pero para entrar en el tema quisiera que usted piense en sus propios miedos. ¿Qué es aquello a lo que le tienes mucho miedo? Piense a ver y dígale a alguien porque eso ayuda. Le ayuda con el miedo. Cuéntele a alguien cuál es su miedo. Cuéntele ahí a alguna persona cercana. Eh, Algunos ese miedo tiene como formas de cucarachas, de ratones y así. Pero que piensen ahí por un momento, hagan memoria, ¿qué es aquello que les da mucho miedo? Y díganle a alguien ahí, cuéntenle a alguien sobre su miedo. De pronto está la oportunidad. Usted había tenido ese miedo guardado, escondido y nunca le había dicho a nadie. Bueno, bueno, muchas gracias por ayudarnos con esta introducción. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8, porque recuerden que estamos haciendo una serie que se llama Oye, hijo mío, en este libro precioso de Proverbios, el libro de la sabiduría. Leamos de nuevo Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Miren pues, esta es la palabra del Señor. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Qué tipo de miedo es este que lo alivia a uno? ¿Qué tipo de miedo es este que lo sana? ¿Qué tipo de miedo es este que lo cambia a uno? Oremos al Señor. Dios, estamos ante tu presencia que es santa, aquí puesta en forma de dichos, de refranes, pero con la misma contundencia y el poder de tu palabra gloriosa que puede cambiarnos, que puede consolarnos, que puede fortalecernos. Gracias por tu palabra que es tan preciosa y que nos ha hablado en otros momentos de la historia y le ha hablado a tantas personas en la historia. Y aquí estamos nosotros con ganas de que nos hables de nuevo y nos recuerdes cosas y nos llames hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta reflexioncita es así como dice el versículo. Teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Estamos transitando por este libro de Proverbios, un poquito aquí de encuadre respecto a cómo hemos desarrollado esta serie, con 5 hábitos para una vida sabia a partir de lo que dice en el capítulo 3 de Proverbios. 5 hábitos para una vida sabia y hoy estamos por el tercero. Estos escritos de Proverbios son escritos de padres preocupados por sus hijos, especialmente los hijos que están saliendo de casa, y los papás dicen, ¿cómo le digo a este muchacho algunas cosas para la vida, para la calle, para todo lo que tenga que enfrentar en la vida? Este va a enfrentarse a cosas, a ofertas, a tentaciones, a problemas de la vida, al caminar en la vida. Entonces, los padres en Proverbios se encuentran en los dichos de la época, en los refranes, la manera de ponerlo en la mente para también ponerlo en el corazón. Recuerde que esta es la palabra del Señor y nosotros, al acercarnos a los proverbios, también como hijos de Dios escuchamos la voz de Dios. Que estas palabras nos llegan a nosotros, que también somos como estos hijos rebeldes y desprevenidos en proverbios. Nos ayudan para nuestro caminar en la vida, nosotros, que nosotros somos desconfiados, insensibles, que la mayoría de veces nosotros no huimos del mal ni del pecado, sino que al contrario corremos hacia él. Esto es lo que también es la voz del Señor para nosotros. Escuchar al Señor decirnos así como a un hijo amado y cercano, confía en Dios. Bueno, si quieren saber más de lo confiar en Dios, vean la predicación, que eso queda en YouTube. O escuchamos decir al Señor como diciéndote al oído, por nombre propio y cercano, reconoce al Señor en tus caminos.
Si quieren saber más de lo que significa reconocer al Señor en sus caminos, vean la predicación del pastor Cristian de hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de este tercer puntico, que es el temor a Dios. El temor a Dios es un tema muy importante, poco predicado, a veces ignorado, rechazado, pero hay más de 300 alusiones en la Biblia al temor de Dios. Algunos han dicho que la Biblia habla más del temor a Dios que del amor a Dios, que esto es serio, que la Biblia habla muchísimo de la ira de Dios que debería producirnos temor a Él. También es que se ha trivializado un poco el temor a Dios, porque uno a veces escucha decir que alguna persona por ahí que es como nosotros le decimos medio crispeto, alguien dice de él tiene el temor a Dios. Entonces como que, es que eso es el temor a Dios. Temer a Dios es como una persona que tiene cierta sensibilidad. ¿Eso es el temor a Dios? Vamos a verlo un poco más adelante, qué tiene que ver con eso. Bueno, yo quiero abordar el proverbio con las mismas 3 palabritas que el pastor Cristian usó y que nos recomendó el pastor Diego también, que todo proverbio tiene un problema, que hay un problema ahí, que el proverbio tiene una persuasión y que también tiene una promesa. Entonces vamos con el problema. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es sencillito, así, este es el problema. No hay temor a Dios. En esos hijos de proverbios, y dicho de manera franca y directa, nosotros tenemos muy poco, casi nada, temor a Dios. El Salmo 14, versículos del 1 hasta el 3 dice esto: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Tal vez usted dice, pues yo sí tengo un poquito de temor a Dios y por eso vengo a la iglesia, por eso oro, por eso hago mi devocional, y eso está bien. De hecho, ahorita lo vemos más a fondo, pero algunos teólogos dicen que el temor a Dios entre los creyentes es distinto al temor a Dios entre los incrédulos. Que sí hay una diferencia entre cómo teme a Dios alguien que ha sido salvo, que cree y que confía en Dios. Ahorita lo podemos ahondar un poco en eso. El problema es que en general tenemos que reconocer que no hay temor a Dios. Hay cierta trivialización, como que eso es el nombre de Dios, pasa por ahí, lo mencionamos casi en nuestro lenguaje coloquial, casi con palabras superficiales y clichés, mencionamos el nombre de Dios y a menudo quebramos el mandamiento de usar su nombre en vano. Eso es verdad. Una de las razones es porque hay una sensación de que no necesitamos a Dios, que sabemos más que Él, tenemos más que Él, que esto lo hemos conseguido nosotros, que esto es el fruto de la naturaleza que nos ha llegado, que esto fue lo que nos tocó. Entonces Dios es un perfecto desconocido. El hombre de la posmodernidad se hace un Dios como a su acomodo, un Dios que le cuadre. Es que ese Dios de la Biblia es un Dios muy estricto, es muy duro, es muy rígido. ¿Cómo que pide esas cosas? Yo quiero un Dios más chévere. Entonces el hombre de la posmodernidad, que se describe como el hombre que es hedonista, que se ama a sí mismo, que ama el placer por encima de todo, que ama el tener la mejor figura y el mejor cuerpo y la mejor salud, entonces crea dioses de acuerdo a ese anhelo profundo de su corazón. Por eso es que se llenan los gimnasios, aunque hay que ir al gimnasio y hacer buen ejercicio para la salud y hacer deporte.
pero no lo podemos poner en el nivel de la idolatría del cuerpo, por favor. De la idolatría, de la idolatría. Eso es como, los gimnasios son como lugares de culto. Pero no solamente los gimnasios, porque el hombre posmoderno ama el consumo de cosas. Ahí encuentra su Dios, su sentido de vida. Entonces, los centros comerciales también son centros de culto. Porque allá vamos a rendirle culto a la ropa, a estar en lo último, a estar chévere. Ahora, hay que vestirse bien. No es que ahí no está el pecado, ¿sí? No es que esté mal que compremos lo que necesitamos, pero recuerden, hay muchas expresiones de pecado en esto y de maldad, y nosotros hemos de revisar permanentemente esto. No hay temor a Dios porque el hombre se crea sus dioses, el consumismo y otra característica de la época es la ausencia de valores absolutos. Que lo más importante ahora es que tú puedas tener tu verdad y defenderla. Y esa es la religión de la época. Sumado a la ausencia del temor a Dios, existe una idea muy frecuente de que Dios incomoda, de que Dios es aguafiestas. Y es que, imagínense ustedes, si uno piensa que Dios es como un viejito buenachón, que está ahí para escuchar y responder las oraciones que uno le haga, ¿quién le va a tener miedo? ¿Cuál temor? ¿Cierto? Es preferible hablar del amor de Dios y nos encanta el amor de Dios que escuchar acerca del amor de Dios más que del temor a Dios. Aquí debemos recordar, remarcar que uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Él es justo. ¿Y cómo podría un Dios justo ser indiferente a tanta maldad y a tanto pecado? ¿Cómo podría quedarse como si nada? Por eso dice Pablo que la ira de Dios viene revelándose en Romanos 1. Que la ira de Dios viene revelándose contra toda impiedad de los hombres. Y la ira de Dios sí se está revelando. Puede ser que usted no lo esté viendo. Pero mire, en una notica que pusimos también ayer en el culto de los jóvenes, hay expresiones de la ira de Dios en los tribunales de justicia. Porque recuerden Romanos 13, Pablo dice que la autoridad está puesta por Dios para usar la espada. Entonces, los tribunales de justicia expresan un pedacito de la ira de Dios. Pero también las consecuencias morales por el pecado expresan un poquito de la ira de Dios. La conciencia, nuestra conciencia, lo que nos grita, lo que nos dice nuestra conciencia, en eso que sabemos que se ha hecho mal, la conciencia, incluso sin la persona haber leído Éxodo 20, sin nunca haber leído la Biblia, la conciencia le dice que eso estuvo mal, que eso está mal. Eso es una expresión de la ira de Dios. Las consecuencias de quebrar la ley de Dios. Mire que toda ley que se quebranta, nadie puede quebrantar una ley sin ver las consecuencias. MacArthur dice si alguien quiebra las leyes de la agricultura, pues no va a tener una buena cosecha. Es decir, las leyes de la agricultura es que hay unos productos en unos pisos térmicos, ¿sí o no? O sea, nadie puede sembrar papas en la costa. No funciona, porque las papas son de una altura. Esas son las leyes básicas de la agricultura. Nadie puede quebrar las leyes de la arquitectura y la construcción. Ya vimos lo que pasó pues con el edificio Space, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que alguien dijo, para ganar más platica o para alguna cosa, le ponemos ciertos materiales, le bajamos un poquito a la estructura, ¿cierto? Y al final uno se cayó y una parte se cayó y la otra la derribaron.
nosotros queremos quebrantar la ley de Dios y no ver ninguna consecuencia. Porque la ley de Dios dice esto y vivirás, haz esto y vivirás. Ama a tu enemigo, ayúdale al que te ha hecho mal, no pagues mal por mal. Y esas son las leyes del Señor. Nosotros queremos quebrar las leyes del Señor y quedar intactos. Y esto, hermanos, no es. Y no es porque uno crea o no crea. Alguien que se lanza del 10º piso puede decir, esto es muy emocionante. ¿Cómo se siente de bien? Cuando va por el 5º piso está feliz. Pero está quebrando la ley de la gravedad. Y unos segundos después experimentará lo que es quebrar la ley de la gravedad. Nadie quebranta una ley sin tener las consecuencias de ella. No se puede desafiar sin experimentarlo. Esto es la realidad del problema. No hay una conciencia sobre esto. Bueno, la segunda P, ¿recuerdan cuál es la segunda P? La persuasión. Entonces el proverbio dice así sencillito, miren estas palabras. No seas sabio ante tus propios ojos. ¿Cuál persuasión hay aquí? ¿De qué nos quiere persuadir el sabio que escribe los proverbios? ¿De qué? De unos problemitas serios que nosotros tenemos, especialmente con el orgullo. Que generalmente nosotros como que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, como dicen. La manera como yo lo hago, la manera como yo pienso, la manera yo. Entonces creamos cierta tendencia a que nuestra sabiduría y nuestras opiniones son lo máximo, son lo mejor. Y aquí tan sencillo lo dice, no seas sabio ante tus propios ojos, para luego decir acerca del temor del Señor. O sea, este proverbio, esta partecita, esta persuasión incluso va adelante de esta advertencia. Mire cómo dice Proverbios 28:14. A ver, Proverbios 28:14. Vamos a ver si lo vemos aquí rápidamente. Proverbios 28:14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Hermanos queridos, esta persuasión dice, en otras palabras, renuncie a la idea de obtener sabiduría para la vida, para el gozo, de parte de sus propias capacidades, de parte de su propio entendimiento, y crea más bien que la ayuda, la sabiduría viene de Dios, y a veces viene por medio del consejo y el ánimo y la observación y la retroalimentación de otros. Escuchar a las personas que quizá han recorrido más caminos. Crea que la ayuda viene de afuera. Esta persuasión es renunciemos a encerrarnos como en una caparazón y decir, yo no escucho nada, no me interesa nada. Es algo que viene de afuera. De paso, también esto pone en tela de juicio la tendencia de que uno tiene que explorar lo mejor de uno. Vea, si uno busca, mientras más busque adentro, peor. La verdad, nuestro corazón, si exploramos en nuestro corazón más en lo profundo, encontraremos las cosas peores, las motivaciones peores de nuestro corazón, y eso debería llevarnos al arrepentimiento. Así es que saca tu mejor versión, no se va a poder. Esta entonces es una persuasión acerca del orgullo. Digamos aquí que los más jóvenes necesitan la sabiduría de otros, especialmente de los más adultos. La sabiduría de parte del Señor, que a veces viene por la sabiduría y el consejo de otros hermanos. Yo aquí le quiero hacer una cuñita a lo que queremos hacer los sábados con los jóvenes. Estamos haciendo el culto con los jóvenes, pero cuando decimos jóvenes aquí son muchos, es decir, hasta 40.
eh, queremos tener más tiempos de entrarle a la palabra del Señor para la vida. ¿Cómo es la palabra del Señor para el noviazgo, para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para vivir profesionalmente? ¿Cómo vivimos en esto? Y queremos tener esta sabiduría del Señor, tal vez dada entre unos a otros, algunos con más experiencia, pero juntos creciendo en acercarnos más a la palabra del Señor para contrarrestar esta tendencia que yo soy más sabio que todos y no necesito a nadie. Bueno, hermanos, esto en cuanto a la persuasión, a la persuasión. ¿Cuál es la tercera palabra? La tercera P. Mírelo ahí, cómo lo dice de sencillito. Mire la promesa que hay aquí. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Un miedo que alivia. ¿Y eso de dónde sale? Pues como que un miedo que alivia. Si uno cuando tiene miedo quiere salir es corriendo. Cuando uno tiene miedo, mejor dicho, paga escondidijo. El sabio aquí dice que el temor a Dios es salud y alivio. Que el temor a Dios nos libra de otros temores. Que si uno le teme a Dios, ya no le teme a nada. Incluso de los principales temores a la enfermedad y a la muerte. Porque este temor se convierte en amor. Porque este temor que humilla se convierte en amor. Y este amor es una cosa extraordinaria en el corazón. Un temor a Dios que se convierte en amor de Dios para nosotros, para cambiarnos, para hacernos nuevos. Y si es así, entonces nosotros podemos estar seguros que saldremos bien de un miedo así, de un temor así. Porque mire, Pablo dice que ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Se acuerdan de este texto en Romanos 8? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni la vida, ni la muerte. Imagínense un temor que le da a uno esa seguridad y esa convicción con Dios, que lo cambia a uno, que lo prepara a uno y que uno está listo para ir al mundo, para ir a la vida, para ir a hacer los negocios, para ir a estudiar, para ir a cocinar, para ir a hacer la iglesia, para plantar más iglesias, para ir a los rebaños, contarle a otros. Bueno, esto del temor quizá es diferente el temor de alguien que ha creído en Cristo, que ha sido salvo por Él, que el temor que debe tener el incrédulo. Porque este Dios viene como un juez. Para los salvos por la gracia de Dios, para quienes han respondido en la fe al llamado, recordamos estos versitos de esta canción que cantamos aquí a veces. No la estamos cantando hoy, pero la hemos cantado otras veces. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús. Mire, si usted ha depositado su confianza en Cristo, ha sido salvo por Él, tiene que recordar que el peso de la ira de Dios fue puesto sobre Jesús. Porque si hubiera sido puesto sobre nosotros, estamos fritos. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces yo quisiera aprovechar esta ocasión para decir, asegúrate que tú has creído, que has puesto tu confianza en el Señor, que tu esperanza está puesta en Él, que tú te has visto como un pecador y que has visto algo de su grandeza y de su belleza, para que la salvación y el gozo venga sobre ti y para que seas libre de la ira de Dios. Porque miren que Dios salva de la ira de Dios.
Dios nos salva de la ira de Dios. Bueno, hoy estamos leyendo en Isaías 6 y yo quiero que leamos juntos esta porción de Isaías 6 porque esta es la última parte de esta predicación. En Isaías 6 se relata un encuentro aterrador que produjo cambio y que preparó a este hombre para la misión. Listo. Y yo, pues para decirlo francamente, yo no sé si aguantaríamos un encuentro así, pero necesitamos un encuentro así. Mire por favor, Isaías capítulo 6, sígame por favor aquí en la lectura y si lo tenemos en las pantallas. En el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y lo que sigue es la comisión para este llamado del profeta Isaías, que es el profeta conocido como el profeta mesiánico. ¿Notaron el aterrador encuentro? Sproul dice, el trauma de la santidad. La santidad de Dios es traumática para los no santos. En la Escritura, quienes se encontraron con Dios así, temblaron. Usted lo puede ver en Moisés cuando en este monte se le reveló Dios y la zarza estaba quemándose. Usted lo puede ver en Habacuc, en Job, cuando dice, puse freno a mi boca cuando se le reveló la santidad y la grandeza de Dios. Usted lo ve en Pablo cuando vio al Señor, incluso cuando se le apareció un ángel a María, lo que ella dice. Tuvo miedo, dice el relato en los evangelios, tuvo miedo cuando se encontraron con la santidad de Dios. Ahora, Isaías era un buen tipo. No es que Isaías era una persona mala, que necesitaba esto, pues, o sea, si había una encuesta en la gente de Isaías, todos dirían, es la mejor persona que conocemos. Aquí está el relato de la manera como Dios lo llamó para que sea un siervo, un hombre común y corriente para una labor al Señor. Mire por favor la palabra en el versículo, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Esta expresión, dicen los estudiosos de los textos, es una expresión de muy difícil traducción. Alguna versión, la Reina Valera dice, ay de mí porque estoy muerto. Y otras versiones dicen, ay de mí porque estoy deshecho. O sea,
imagínense ustedes, este es el hombre, que él se siente en el promedio, que él no siente que es la peor persona, pero ve algo de Dios que lo hace ver, sentirse y saberse que no es nada. ¿Cómo es que se le revela la santidad de Dios a este hombre? En el Antiguo Testamento, el profeta era una persona escogida para ser portador de la voz de Dios. Esta voz de Dios a veces era una buena noticia para alguien y a veces muy comúnmente era una mala noticia para alguien, era una noticia de destrucción. Era el anuncio así. En el tiempo se llamaba un oráculo. A veces era de bendición. Por ejemplo, en las bienaventuranzas en Mateo 5, lo que hace Jesús es dar oráculos de bendición. Bienaventurados los humildes, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, son oráculos de bendición, de bienestar, de Dios para su pueblo. Pero la otra cara del oráculo era de aflicción. Era un anuncio sombrío y aterrador del juicio de Dios. Amós anuncia así el juicio de Dios sobre las ciudades. El punto es que este profeta es llamado por el Señor y declara su primer oráculo sobre sí mismo. Es decir, va a decir muchas cosas como profeta, pero arranca haciendo un oráculo de destrucción y de juicio de Dios sobre sí mismo. Ay de mí que estoy deshecho, que estoy muerto. Esta es una experiencia de desintegración. Nosotros, para decir que una persona está sana, que está bien, decimos, está completica. Este desecho se está desintegrando, se está cayendo a pedazos. Esto es solo al ver la santidad, el carácter de Dios. Cuando eso se ve, nos damos cuenta de lo malo que somos. Vea, esta es la ilustración de Isaías, de un gráfico que nosotros hemos usado muy a menudo aquí, de un librito que se llama Vida Centrada en el Evangelio, el rojito, porque hay dos libros con ese mismo título. El que vamos a usar en los rebaños es el verde, pero el que estoy haciendo mención aquí es el rojo. Entonces, hay un gráfico que nosotros usamos que se llama el gráfico de la cruz, mírenlo ahí. Traten de ver aquí unas cositas. Allá, la palabra que hay allá en el centro se llama conversión, es conversión. La línea hacia arriba dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Va hacia el infinito y más allá, hacia arriba. Y la que está hacia abajo dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Y va hacia abajo. Mire qué tan precioso, pues el gráfico es sencillo, es muy básico, pero expresa que mientras más crece, automáticamente mientras más crece en un lado, también crecerá el otro, la distancia. No es que Dios sea más santo, porque Él es infinitamente santo. No es que nosotros seamos más pecadores, porque más pecadores no podemos ser. Es la conciencia del problema que tenemos. Entonces, Isaías experimentó esto en una auténtica y verdadera conversión. No es que él se la pasó toda la vida yendo a una iglesia evangélica. Es que un día se encontró. Es que un día se encontró. Y fue aterrador. Y fue aterrador. Pero pasó algo extraordinario en su alma. Él experimentó la conciencia creciente de Dios. Ahora, miren la cruz, que la cruz, según la dinámica que hay en ese gráfico, la siguiente cruz sería más grande. Sería más grande la cruz, cada vez sería más grande. En la medida en que crece la conciencia de la santidad de Dios y la conciencia de mi propio pecado, estoy más distante de Dios,
pero la cruz de Cristo me es más grande y suficiente para unirme a Él. Esto es un gráfico hermoso de lo que es el Evangelio. Pero miren, yo quisiera que ustedes piensen en lo que es una auténtica conversión. Porque nosotros, la verdad, nosotros nos conformamos con muy poquito. Calvino dijo que mientras nuestra mirada está fijamente hacia el suelo, estamos seguros. Si le preguntamos a la gente, ¿es usted perfecto? ¿Todos qué dicen? No, claro que no. No importa el lugar, dónde estemos, la edad, la cultura, todos estaremos de acuerdo en que no somos perfectos. Listo. Todos vamos a decir, errar es humano. Nadie es perfecto. Ahora, que nadie es perfecto no parece incomodarnos. Estamos tranquilos con eso. ¿Sí o no? Estamos tranquilos. Es que nadie es perfecto, estamos relajaditos. No parece incomodarnos la realidad de que no somos perfectos. Pero nadie entiende la gravedad de no ser perfecto. Ahora, el estándar de la santidad de Dios no es por el promedio, sino que es con Él. Ahora, si me miden a mí con el promedio, yo sí soy más bueno que varios de ustedes. Y también resultaré más malo que algunos de ustedes. Pero ¿no les parece que Dios no dio flexibilidad? ¿Usted cree que Dios nos dio derecho a unos pecaditos? A unos errorcitos. A que usted peque una vecesita al día nada más. ¿Cuánto permiso necesitaríamos para eso? Alguien que no haya usado su permiso y me lo preste. Él no dio derecho a algunos errores. Él no dio permiso para unos pecados. ¿Cada cuánto? Uno cada cuánto. Tendría que ser varios cada segundo, si hubiera un permiso. Hermanos, digamos la verdad, a nosotros nos cuesta ver nuestra propia suciedad en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a pensar, yo no lo puedo creer que yo haya pecado así? Yo no puedo creer que yo haya pensado así. Yo no puedo creer que yo haya tratado a alguien de esta manera. Nosotros no hacemos profundas reflexiones acerca de nuestro propio corazón y de nuestro propio pecado. Nosotros estamos contentos porque estamos en el promedio, porque nos vemos aquí en este plano. Y lo que le pasó a Isaías es que un día dejó de mirarse aquí y se vio él a la luz de uno santo, santo, santo y perfecto. Y ante esta mirada dijo, estoy muerto. Nosotros diríamos, estoy frito. Nosotros diríamos, pailas. Miren por favor, ante esta belleza, la grandeza y la pureza de Dios, el problema que Él descubre. Ay de mí porque perdido estoy, muerto, deshecho, pues soy hombre de... El problema era aquí, labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y siendo así, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Por qué el asunto con la boca inmunda? ¿Usted recuerda las enseñanzas de Jesús sobre la boca? Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Que las palabras
necias, ociosas serán puestas ante el juicio de Dios. Las promesas que no cumplimos, las blasfemias que hicimos, las calumnias, los chistes groseros, las heridas que hicimos con nuestras palabras serán puestas delante del Señor. También dijo Jesús que lo que sale de la boca es lo que contamina. La boca es un don de Dios, es un regalo para alabarla y cantarle como hemos cantado esta mañana tan hermosamente, para expresar la verdad de Dios. Pero un alto porcentaje del uso de nuestra boca deshonra al Señor. Mentimos, engañamos, hablamos bobadas. Y cuando no las escribimos. Hermanos, ¿cuántos problemas con la boca? Isaías estaba viendo esto. Mire que el libro de Santiago dice que la lengua es como un pequeño miembro y que trae tantos problemas que con un pequeño timón se maneja un barco y la lengua no podemos manejarla. Hermanos, nosotros necesitamos tanta sabiduría en nuestras palabras. Hay un librito de poema que se llama Guerra de Palabras, ahí se lo recomiendo. Mire, esto era un encuentro dramático, traumático, paniqueado. El tipo estaba mal. Y él en su entendimiento, en su visión de Dios, se da cuenta que su problema es los labios, es la lengua. Pero miren lo que pasa aquí con lo que ocurre en este encuentro dramático. Dios lo ve, este rey lo ve, y no le dice, vio, eso le pasa. Eso le pasa. No se burló de él. No fue indiferente a su humillación al reconocer el problema. No le dijo, estás exagerando mucho. Tampoco dice, no le dio gracia barata. No le dijo, voy a orar por ti. Voy a recordarte estos días. Voy a poner tu nombre en el listado de oración. No, ¿qué fue lo que pasó? Él envió a un ángel para tomar un carbón encendido, dice el texto, y lo puso en sus labios. Miren pues, sensibles labios. ¿Usted ha pensado en sus labios cómo son de importantes? Los labios son de piel muy delicada. Son muy frágiles los labios. Los labios comunican una parte muy íntima de nosotros. Con los labios besamos. Son tan importantes, tan hermosos, tan sensibles los labios. ¿Y cómo dolería esto? Un carbón tomado del altar para cauterizar la boca. La cosa donde está el problema. Y este Dios no es indiferente en este encuentro, sino que actúa ante la confesión del mal y del problema. Este Dios actúa así. Es una confesión. Miren que algunos de nuestros problemas se relacionan con la falta de confesión, con guardar nuestros pecados. ¿Dónde están nuestros pecados y nuestros problemas? Y eso queda escondido en un cajón y botamos la llave. Esta confesión produce una obra y un actuar profundo del Señor. Ahora, versículo 7, cuando Él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos queridos, esto no era una sesión de terapia o de autoayuda. Esto no era un encuentro para aliviar un poco su conciencia y estar mejor en la semana. Esto no era un encuentro para una ayuda para vivir mejor.
Esto era un encuentro que primero fue aterrador, de miedo profundo, de ver a Dios. Pero en esa confesión, en esa humillación, en ese miedo, Dios tiene la misericordia suficiente para hacer las cosas nuevas, para tocar donde se necesita, para intervenir de manera transformadora, de manera milagrosa. Mire por favor lo que dice que vino con esto. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hermanos, en buena medida nosotros no avanzamos en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo, porque la culpa y la vergüenza nos atraviesa. Porque la culpa y la vergüenza son como una carga imposible de llevar. Pero este encuentro aterrador, esto es un encuentro aterrador para hacernos nuevos. En una confesión, en un encuentro transformador. Pero imagínate que un día tú ves al Señor mirándote cara a cara, hablándote por tu nombre, diciéndote, ya no tienes culpa. No tienes que estar pensando en todo lo que pasó contigo. Tu culpa es quitada, es perdonado tu pecado. Y de paso el Señor te está diciendo, yo voy a ayudarte a lidiar con las consecuencias. Pero tendrás que llevar quizá algunas consecuencias por tu pecado. Hermanos, esto es un encuentro aterrador que primero trae perdón para nosotros, que luego nos limpia y que luego nos envía. Así es que cuando el proverbio dice, teme al Señor y apártate del mal, no es una cosa liviana. Es, ten pavor a un encuentro con Dios. Porque cuando esto ocurra, no saldrás igual de ese encuentro. Tu vida será cambiada poderosamente. Cuando veas que el Señor interviene ahí, en esa parte que te has reservado, que te has guardado, en esa parte que te ha atascado en tu caminar, en esa parte donde tú no cedes nada, en eso donde está el orgullo de tu corazón, el temor a Dios, el ver a Dios glorioso y santo es el que nos puede ayudar a enfrentar esto. Lo que nosotros requerimos es un encuentro aterrador, vernos ante Él para que Él haga cosas extraordinarias en nosotros. Pidamos algo así para nosotros, para que no nos quedemos en un círculo religioso, para que no nos quedemos pensando que es suficiente un poquito, para que nuestra vida de evangelio y de fe sea un encuentro permanente con este Dios asombroso, aterrador, pero que nos alivia, nos perdona y nos prepara para ir. Esto es el temor a Dios.